¿Qué se siente estar aquí, ser el primer invitado? Emoción, agradecido, qué padre que confíen en mi historia. Súper. Y en el tema del emprendimiento, Mau, ¿qué prefieres? ¿Trabajar en equipo o trabajar en individual? Equipo, siempre. ¿Por qué? Pues tienes apoyo, a veces emprender es complicado y sentirte que tienes a alguien de la mano te relaja. ¿Vas por el mundo caminando con una idea? ¿Algo con lo que sueñas, aun cuando estás despierto? Llegaste a un espacio de consejos, herramientas y reflexiones. Bienvenido al podcast Emprendo, me equivoco y aprendo, donde juntos, a través de las experiencias, conocerás por qué no existen errores, solo aprendizaje. En colaboración con Fundación C+. Bienvenido, Mauricio. Mauricio Hinojosa nos acompaña el día de hoy. Qué padrísimo, estamos bien contentas porque es nuestro primer episodio que estamos grabando. Entonces, la verdad es que estamos muy felices de tenerte por aquí y queremos saber quién es Mauricio Hinojosa. Bueno, Cuéntanos. Primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, poder platicar un poco de mi vida o lo que he hecho. ¿Quién es Mauricio Hinojosa? Es una persona normal que es muy curioso, es muy creativo, siempre está rascando cosas a ver a qué encuentra, emprendiendo, tratando de disfrutar la vida. Soy un papá, tengo 2 hijos, estoy casado, muy contento con la vida y con lo que me está tocando vivir en estos momentos y bien feliz de estar aquí para poder platicar un poquito de lo que hago. Me dedico a la parte creativa, estoy más en la consultoría creativa, de innovación, tengo un perfil más de arquitecto que he ido con el tiempo y con los fregazos de la vida como descubriendo mi verdadera pasión y irle ahí como preparándome mejor para los retos que van sucediendo. Perfecto. O sea que si pudiéramos describir a Mau en una palabra, sería que es una persona súper creativa. Yo creo que más curioso Okay. que creativo. Y bueno, van de la mano ahí, pero sí, curioso. Me gusta cuestionarme todo, preguntarme todo y así indagar. eras desde niño? ¿Así? Sí, desde bien chiquito. Ya ves que los papás tienden a veces a clasificar a sus hijos. Cuando hablaban de mí era, él es bien creativo, es bien curioso, siempre está haciendo cosas o inventando, tal. Entonces, bueno, crecí con eso y pues lo aproveché a mi favor. ¿Y a dónde te he llevado? La verdad es que está padrísimo. No, gracias. Sí. ¿Y tienes en mente es como ese pequeño recuerdo en el que tú digas, me identifico en mi historia de vida de aquí fue donde descubrí que la curiosidad me podía llevar a otros niveles o a otros caminos y que tus papás también lo detectaran? Sí, siempre lo detecté. Vengo de una familia que tengo 2 hermanos, yo soy el pequeño. Y sí de pequeño sabía que me gustaba hacer otro tipo de cosas, siempre estaba tratando de inventar cosas, tenía como tics o cosas bastante curiosas que a mi mamá le llamaba la atención. En ese entonces me acuerdo que había las antenas parabólicas para poder robar señal de Estados Unidos. Y yo le pedí a mi mamá que me pusiera la televisión porque me gustaba mucho ver los comerciales. Mi mamá no entendía, decía, a ver, este niño quiere ver caricaturas, pero cuando está la caricatura está cortando, está pintando, pero cuando se pone el comercial lo está viendo. Sí. Entonces de ahí empecé a entender que me llamaba mucho la atención la manera de cómo comunicaban o vendían un producto y siempre estaba como generando cosas. Y sí, mis papás yo creo que sí identificaron de niño que tenía como algún tipo de cualidades. Pero creo que en ese tiempo a lo mejor los papás no se informaban tanto o no empujaban tanto a los hijos como a esas habilidades. Sí. Pero bueno, creo que es algo que siempre les cuestiono a mis papás. Oye, ¿por qué no me empujaron más a esto o a tal lugar? Pero dice, bueno, mijito, hicimos lo que quisimos con mucho amor y siempre fue de esa manera. Total. No, y te dejaron fluir. O sea, ¿y tú siempre supiste que querías estudiar arquitectura o traías la duda porque por lo que te conocemos, pues me imagino que tuviste... Yo creo que ese fue un tema bien complicado. O sea, sí sabía que quería dedicarme a algo relacionado con el diseño, con el arte o con transmitir ideas, generar ideas. Sin embargo, creo que probablemente a lo mejor, pues cuando estás en la prepa, que te hacen el examen y luego vas a las universidades, pues es bien complicado, ¿no? Tomar una decisión a los 16 años de qué quiero ser o a qué me voy a dedicar. Sí, total. Y luego la información que hay afuera es como muy estructurada, muy monótona, muy tradicional. Y antes más, ahorita ya hay más diversidad de carreras. O ya te puedes meter a investigar. Y creo que también los papás, pues sabían de las carreras como más normales. Entonces cuando mis papás veían que yo tenía este interés creativo,
pues ellos dicen, no, pues arquitectura me parece. No vengo de una familia con profesionales creativos, entonces para ellos era totalmente desconocido y eso les parecía que era como lo más adecuado, siendo que yo lo había buscado. O sea, yo busqué y dije, híjole, pues a ver, diseño gráfico, pues me gusta, tal. No sabía que existía la publicidad, no sabía que existía la mercadotecnia, entonces para mí arquitectura era lo perfecto. Lo creativo. Sí, lo que más te acercaba a sentirte tú. Sí, que al final, a ver, lo disfruté, me gusta mucho, me apasionó, me complementó, pero pues la vida está larga, entonces he tenido la oportunidad de seguirme formando ya más enfocado ahora sí en las pasiones o gustos que he ido descubriendo. Claro. ¿Y cómo descubriste esas pasiones? Porque creo que también, como dices, todos pasamos en esta época que a los 18 no sabemos qué estudiar, estudiamos algo, pero luego la vida también te va encaminando a encontrar justo ese punto en el que te sientes bien porque estás poniendo tus habilidades como literalmente en función. ¿Cómo fue ese camino para Mau? Mira, yo creo que es algo que sientes, o sea, al final de cuentas, yo me acuerdo desde niño que hacía ciertas actividades o iba a ciertas disciplinas o deportes que me iban metiendo mis papás. Yo creo que como papá a lo mejor vas, ahora que tengo hijos, pues vas tratando de probar con ellos, ¿no? De a ver qué te gusta y tal. Y había cosas que se me ponían a hacer que me sentía muy pleno, feliz. Okay. Obviamente, o sea, no tenía esa capacidad de razonar que me estaba haciendo muy feliz, pero lo disfrutaba, me emocionaba y tal. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, fui descubriendo ciertas actividades o cosas que me emocionaban o me hacían vibrar. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues me gusta esta parte. Y ya conforme el tiempo fue pasando, me fui dando cuenta que me gustaba mucho los inicios de las cosas. Me encantaba pensar ideas. Vamos a pensar esto y vamos a iniciar con una idea, todo lo que conllevaba, el hacer como esta lluvia de ideas. Me gustaba y se me daba. ¿Desde qué edad empezaste a descubrir eso de la planeación? Pues mira, soy el más pequeño, entonces yo creo que me tocó aprender a sobrevivir con dos hermanos más grandes. Sí. Entonces yo creo que pues, la vida también me ayudó a ser más astuto en, pues si quería algo, cómo lo tenía que conseguir con dos personas más grandes. Entonces al final, yo creo que la propia vida me fue ahí como moldeando. Y obviamente pues fui como perfeccionando ciertas cosas o habilidades o poniéndole más atención a cosas que sí me latía, no me gustaba más. Súper, súper. Y está bien padre también porque creo que es como ese nivel de conciencia que tú tienes cuando descubres que algo te gusta, te da como esa capacidad para volver a empezar. O sea, decir, ok, estudiar arquitectura tal vez no era esto, pero me gusta como iniciar, idear y aquí me siento feliz, o sea, aquí me siento tranquilo. ¿Qué otra anécdota tienes donde digas, tuve que volver a empezar en mi vida como para ver los caminos que se podían abrir después de tomar esa decisión? ¿O con qué iniciaste ya una vez estudiando la carrera que ya fuiste como estructurando más tus conocimientos? Porque pues ya la universidad pues ya es diferente, pero ¿en qué momento, como dice Diana, como que comenzaste ahora sí ya a soltarte y a lo mejor a crear algo ya para alguien externo? Mira, yo creo que la carrera de arquitectura cuando entré, sí, estaba bien emocionado porque dije, voy a llevar cosas de dibujar y de hacer, y desde niño pintaba, me gustaba, como les dije, crear y construir cosas. Sí jugaba lo que los niños normales o tradicionalmente se hacía, pero me gustaba inventar y lejos también de generar cosas manualmente y construir. Dice mi mamá que tenía como mucha habilidad de pensamiento para dar ideas o para voy a hacer un comercial y va a decir esto y tal. Cuando entró a arquitectura estaba emocionado. Y conforme fueron pasando los primeros semestres, me fui dando cuenta de esta parte de pues que toda idea tiene ciertas etapas, ¿no? Entonces, las primeras etapas, cuando es un proceso de planeación, de ideación, lo disfrutaba y decía, bueno, en la arquitectura me encanta la conceptualización. Sí. Y ahí fue donde empecé a ver que la estructura de la escuela pues era muy buena, ¿no? Porque pues, te ayuda a tener como un plan, un orden y tal. Y ahí empecé a tener las primeras como intenciones de, ¿y si hago esto? ¿Y si soy bueno para generar diseños o láminas en arquitectura? ¿Y si las vendo? ¿Y si hago el otro? Entonces, no vengo de una familia de emprendedores como tal. Entonces, pues yo creo que era una curiosidad propia que nació y ahí no era consciente, ¿verdad? Entonces era como cosas que me fueran ayudando a sobrellevar mi carrera, pero sí... dentro de la carrera empezaba
Pues en mi vida diaria me gustaba mucho comer. Sí, vengo de una familia en donde la cocina está muy presente, en donde se nos enseñó que todo hay que probar, hay que empezar a descubrir texturas. Entonces yo empezaba como a asociar todo este tipo de cosas con la disciplina creativa de Claro. pues el autodescubrimiento, el siéntelo, el cómo se ve, o sea, la exploración. Claro. Entonces, conforme voy pasando en el tiempo de la carrera, me voy dando cuenta de estas pasiones que también estaban paralelas a la arquitectura como tal, y al final me empiezo a dar cuenta que todo tenía que ver con crear o con descubrir o con explorar o con todo este tipo de cosas. Y sí, durante la carrera empecé incluso a experimentar, oye, ¿y si abro algo que tenga que ver con comida y vendo comida? Entonces, la verdad que no se me atoraba, siempre creo que he sido bien determinante, se me mete una idea y la ejecuto. O se me ocurre en la mañana, me despierto con algún antojo de algo y lo preparas. termino cenando eso, y si no lo tengo voy y compro. Entonces, sí, yo creo que como en sexto semestre, séptimo, empecé a tener también una pasión por la cocina. Y teníamos una conocida, una prima que había estudiado en una escuela de gastronomía bastante importante, porque todavía no estaban de moda aquí en Monterrey, no había tanta oferta. Entonces se me ocurre esta idea y digo, oye, ya está, le voy a hablar a ella, ella cocina, yo puedo hacer el logo, yo puedo hacer esto, el tal, y empezamos. Yo estaba estudiando arquitectura, entonces mis papás era de, a ver, compadre. Porque estás hablando de comida. De comida sí está. Creo que te equivocaste de universidad. Pero, y ahí es donde te empiezas, yo creo que a cuestionar ¿qué estoy haciendo aquí en arquitectura? ¿Me va a servir? Obviamente al final, como digo, te da formación y te da estructura y funciona. Me apasionaba mucho la arquitectura, pero lo que empecé a entender era, creo que como en sexto, séptimo era donde ya me empezaba yo a cuestionar. Te dio una diversidad Sí. en tu mente, ¿no? Y me cuestionaba el, ¿por qué hago lo que hago? Sí. ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y a dónde me va a llevar? Ok, esta acción, ¿qué repercusión va a tener en mi vida? Entonces, yo creo que ahí fue donde empecé a hacerme todas estas preguntas, me cuestioné lo de la arquitectura, me gustaba, y ya teniendo así un momento eureka en mi casa, me acuerdo que dije, bueno, pues lo que me gusta es como el crear algo que pueda provocar algún tipo de emoción en las personas. Y eso lo podía dar también la arquitectura, Claro. que ya conforme iba avanzando, decía, ¿por qué no me gusta diseñar edificios tan grandes y todo eso? Decía, bueno, porque a lo mejor pierdo mucho como el dominio del humano, porque en un edificio más grande, pues son más metros, tal. Y decía, me gusta mucho diseñar casas porque a lo mejor controlas más cómo se puede comportar el humano y tal. Y dije, bueno, ¿y por qué me gusta la comida? Pues tiene que ver también con un humano. Entonces empecé como a relacionar. Pero siempre buscabas el por qué lo estabas haciendo, Sí. Y eso es lo padre, porque Sí. te acercabas más a lo que querías realmente Que ofrecer. no tenía la respuesta correcta. Sí, por la edad Nunca, tal vez no. pero me lo cuestionaba y intentaba hacerme una idea en la cabeza, Claro, y sobre eso sí, iba. exacto. Y que también ibas adaptando, o sea, al conocimiento que ibas adquiriendo Sí. de muchas cosas, como Sí. adaptando ese, como dicen, ese por qué estás haciendo lo que estás haciendo en ese Sí, momento. totalmente. Okay. Sí, la verdad que nunca, porque luego iba a esta prima, le dije, oye, vamos a hacer esto, pero pues yo no tenía idea ni cómo agarrar un cuchillo, ni cómo hacer cosas. Oye, pero entonces sí lo hicieron. Sí, pero primero le dije, oye, ¿por qué no nos das un curso? Entonces Ok. tomamos un curso de 1 año en donde yo le decía, oye, quiero aprender de inicio a fin, o sea, las técnicas básicas, desde cómo agarrar un cuchillo, cómo quitarle la Claro. piel a un pescado, Sí, sí, cómo sí, hacer sí. cosas. Entonces, mis papás era güey, o sea, ¿por Creo qué que- quiere hacer tanto si está estudiando arquitectura? Sí. Y yo, bueno, al final siempre he tenido como esta idea, pues, todo suma, ¿no? O sea, todo Claro. conocimiento Sí, sí, sí. no te va a quitar. Todo te suma. A lo mejor no lo vas a utilizar, pero algo te dio y algo te aprendiste Sí, eso. definitivamente. Y en un futuro ahí está la herramienta, ¿sabes? Ahí está el conocimiento Claro. y lo sabes aplicar. Que yo no sabía en ese momento. Hoy me dedico más a algo que tiene que ver con el alimento y con la creatividad. Entonces, pues... Pero te está sumando todo lo que Claro. aprendiste. Sí, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Y sientes que esas oportunidades que has tenido y que también tú has sabido buscar han sido como nuevos comienzos. O sea, es como el Mau que estudia arquitectura, pero el Mau que también experimentó un curso de gastronomía, pero es el Mau que es creativo, pero o sea, ¿cómo sientes esta secuencia en tu vida de tantas decisiones? Sí, como lo mencioné, yo empezaba a sentirme que vibraba. Siempre usaba esa palabra porque yo me iba mucho cuando yo tenía que tomar una decisión, pues sí trataba de hacerlo de lo más razonal posible, o sea, de razonar bien sí va por aquí y tal, pero mucho yo se lo daba cómo me siento, o sea, ¿estoy vibrando con esta idea? No, pues no va. Claro. Y era como y el hacer todas estas cosas de la gastronomía, o que si hago esto o emprendo el otro, de alguna manera me transmitían o me llevaban a vibrar algo. Entonces era como volver a empezar y decir, oye, pues me está gustando y gustando. Obviamente llegó un punto en donde mi papá me decía,
bueno, pero concreta algo, o dale tiempo a algún tipo de idea para que no nada más sea empezar. A ramificar de tanto, sino... Sí, si no, oye, pues... ¿Y llegaste a hacer algo en el tema de arquitectura? Sí, claro. ¿Sí? De hecho, Cuéntanos. fue un tema, cuando estudié la carrera, hice prácticas y lo que se tenía que hacer, Claro. pero yo no me hacía la idea de salir y trabajar rápido en un despacho. Okay. Entonces a mí se me ocurrió la brillante idea con otro compañero de, oye, pues ya vamos a ser arquitectos saliendo, vamos a fundar nuestro propio despacho de arquitectura. Entonces sí, o sea, salimos de la carrera y tuvimos la oportunidad de en séptimo semestre nos llegó nuestro primer proyecto de mi hermano, que me dijo, oye, acabo de comprar una casa, queremos hacer un tercer piso, diseñanos y tal. Y nosotros nos sentíamos de ya vamos a empezar. Sí. Ya en emprendedores, ahora sí. Sí, ya tenemos todo listo, vamos a salir con eso. Y sí, fue un proyecto que nos dio bastante aprendizaje, ¿verdad? Claro. Porque seguías siendo estudiante, ya pues más a punto de graduarte. Y el sí, estarte organizando entre las dos todo, actividades. porque nos aventamos hasta la obra, el construirla, desde el proyecto hasta todo el tratamiento con el cliente y tal. Y pues sí, ahí es donde dices, ay, güey, no está tan fácil. Esto está más difícil y empiezas a tener responsabilidades de si se viene esto y que no se caiga la casa, que si no tal. Entonces ya empiezas a agregarle factores a esta idea de emprender, pues más reales, ¿no? Claro. Que te empiezan a asustar. Sí. Pero sí, en séptimo fue nuestro primer emprendimiento. Entonces la idea de iniciar estuvo bien padre, vibramos y todo, pero ya empezó a convertirse el empezar y empezar se empezó a convertir como en no es tan fácil. Y si lo vas a hacer, hay que hacerlo bien. Sí. Sí, y que hay etapas. O sea, también, etapas. como para todo, hasta para los mismos proyectos y los mismos emprendimientos, que también uno tiene que saber cómo ser consciente y racional de que todo se inicia así, pero todo tiene un proceso de crecimiento, o sea, también hasta de maduración en los proyectos, en las actividades, y también como en el crecimiento que tú estás como considerando como persona, porque al final, pues en las diferentes etapas tenemos diferentes madurez para acaparar o para tener o para crear diferentes proyectos. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y cómo decidiste? Digo, porque ahorita pues ya has dado, a lo que te conocemos, pues ya has dado un giro tremendo. De estar en eso, de emprender con tu proyecto de arquitectura, terminar la carrera. ¿Qué siguió? ¿Cuál fue el siguiente paso de Mau que te llevó así como que a abrir otro horizonte? Sí, mira, como mencioné, en séptimo empezamos con el primer proyecto y de ahí fuimos como pescando más, proyectitos pequeñitos y tal. Y nos toca la oportunidad que cuando recién nos graduamos, hablo en plural porque éramos otros dos compañeros y yo, en donde habíamos fundado esto, nos nace la oportunidad de poder hacer un diseño de un restaurante y de un bar fuera de Monterrey, en Los Cabos. Entonces era como otra vez esta vibración padre. Imagínate, te vas graduando, ya tienes 2 o 3 cositas y... Entonces y a ahí, Los Cabos directo. Sí, vámonos para allá y tal. Entonces empecé a tener mucho acercamiento con los proyectos que nos empezaban a llegar mucho, tenían que ver con el diseño interior. Okay. Todavía tenías más, o sea, creo que el diseño interior también tiene mucho acercamiento con el humano. Tenía que ver con restaurantes y tal. Yo tenía esta espinita del emprendimiento que... Con tu prima. Exacto. Entonces, pues empecé a encontrar como 2 pasiones que tenía que ver con el crear cosas que tuvieran que ver directamente con el comportamiento del humano. Arquitectura, comida, arte, etcétera. Y la gastronomía me estaba como llamando mucho. Claro. Y siempre presente, aparte. Siempre presente. O sea, al final, como te digo, vengo de una familia muy curiosa al comer, entonces nos gustaba probar de todo. Nos encantaba cuando viajábamos, era, oye, vamos a tal lugar a probar tal y es súper famoso esto. Claro. Entonces ya, obviamente, con más experiencia creativa y tal, pues ya encontraba muchísimo más similitudes de las composiciones de los platos, que eran composiciones que podías hacer en arquitectura, etcétera. Hasta los instrumentos, un cuchillo con un exacto y tal, y lo llevas a otra escala. Entonces empiezo a emprender con ese tema de la arquitectura, lo disfruto mucho, obviamente ya pues era más complicado porque pues ya estabas involucrando pagar impuestos, hacer cosas más de adulto, que se sabe, güey, esto está más complicado, pero seguía ganando siempre esta vibración de el iniciar, del emprender y sabía que por ahí tenía que... Sí, me gustaba mucho. Padres, me gustaba mucho como esta etapa de pues porque hacer arquitectura al final era como emprender y emprender, porque cada proyecto era una cosa nueva desde nuevo. Claro, sí, investiga. Exacto. Conoce al cliente. Y bueno, y dentro de todo eso,
estando en Los Cabos, yo me tengo que regresar, nos ofrecen por primera vez empezar a dar clases en una universidad de diseño aquí importante. Yo soy el que regresa a Monterrey, con mucho nervio porque era otra vez algo nuevo. Y tenía como 24 años cuando dimos la primera clase en universidad. Yo me perdía entre los estudiantes. Él es el maestro, pero también parece estudiante. Y fíjate, eso también fue algo sumamente bueno en mi vida, porque el llegar a esta universidad, pues conoces a mucha gente que te empieza a sumar mucho y empiezas... Sí. Yo creo que veníamos de un lugar en donde siempre nos decían, ok, si tú eres arquitecto, eres arquitecto. Claro. Entonces, yo al tener ese título sentía que me ataba a la creatividad. Entonces, híjole, es que también puedo hacer esto y también puedo hacer esto. Y el entrar a esa universidad lo que me permite es decir, pues somos creativos, ¿no? Entonces, somos creativos y tenemos a lo mejor ciertas áreas de especialidad. Yo sé hacer arquitectura, pero es el mismo proceso a lo mejor para diseñar una estrategia, una campaña, un algo. Y ya lo traías desde niño. O sea, sí. Te nace y... Pero ahí yo creo que tuve como la validez de poder decir, puedes hacer más cosas. Claro. Entonces me empecé... Te reconociste esa parte. Sí, que soy creativo y pues sí. Y yo empecé a dejar de decir que era arquitecto, sino soy una persona creativa. ¿Y a qué te dedicas? A la creatividad y hago esto. Pero seguía dando clases, luego tuve la oportunidad de empezar a coordinar la carrera ahí de arquitectura y arquitectura interior. Entonces todavía más, empezó a crecer mejor, empezó a conocer a más profesionales de la arquitectura. La verdad que el aprendizaje con los alumnos fue algo que me cambió por completo, porque te mantenía actualizado, pero ahí yo estaba lidiando con otro tema que era el creer que era capaz de poder estar ahí dando una clase, y que prácticamente nos habían buscado porque les llamaba la atención que siendo tan jóvenes hayamos tomado la decisión de emprender recién graduados y estuviéramos haciendo proyectos en Los Cabos, haciendo cositas, y que las pocas cosas que hacíamos tratábamos de hacerlas con mucha pasión. Bien, claro. Y siempre que diseñábamos algo decíamos que sea un proyecto que pueda ganar un concurso de diseño. Wow. Era como nuestra mente, porque pues no teníamos tanta cartera tal. Entonces, ya estando en la universidad, pues nos hablan por eso y tal, empezamos a dar la clase y yo empiezo a involucrarme un poquito más en temas más de diseño, de design thinking. Fue la primera vez que ahí escuché eso y nos empiezan a preparar, a dar diplomados. Y ahí fue ¿Dentro de la universidad? Dentro de la universidad. Okay. La universidad se rige bajo un modelo de educación o enseñanza que tiene que ver con el design thinking. Entonces, pues te empiezan a capacitar a ti. Y ahí fue donde dije, oye, está súper interesante. Empezó a convivir con muchos profesionales de otras disciplinas, diseñadores industriales, diseñadores gráficos de mercadotecnia, moda. Y ahí fue cuando dije, el mundo creativo es muy abierto. Estoy acercando. Y pertenezco a él, aparte. Ya me estoy dando la oportunidad de sentirme parte del grupo. Claro. Y creer en mí de que tengo esta habilidad y esta capacidad para crear. Que yo creo que eso es un tema que luego ya descubrí después de tiempo estudiando mi primer maestría de creatividad, que existía el síndrome del impostor. Sí. Cuando yo escucho eso dije, oye, yo padezco de eso desde que me gradué. Entonces, bueno, dentro de la universidad, a cómo empiezan a cambiar las cosas, pues empiezo a abrir mi mente a otras posibilidades. Y ahí fue cuando empecé a ver la manera de seguir emprendiendo en la gastronomía, que era lo que me gustaba. Entonces, yo tenía dos opciones: irme por el camino tradicional, que tú estudias una carrera de arquitectura y luego buscas prepararte en alguna maestría afín a la carrera. Entonces, yo empiezo a investigar. Conozco a un profesor que era el que veía o aprobaba los portafolios de los estudiantes que querían estudiar en la escuela de graduados de Harvard, que es el GSD. Pero otra vez con este síndrome, o no sé si nos programan, o es el sistema, o es la sociedad en donde te hacen sentir que no eres capaz de hacer cosas. Entonces, pues en mi mente jamás pasó decir, ¿por qué no podría estudiar alguna maestría en una excelente universidad como Harvard? Cuando conozco a este chavo, que lo invitamos a dar clases a la universidad, él me dice, yo estoy en el comité de portafolios para aceptar a los tal. Y yo le digo, oye, yo la verdad nunca he pensado en esta universidad porque pues no creo que tenga la capacidad o el talento. Porque todavía no te reconocías al 100 esa... Fíjate que era algo bien raro porque sí me sentía bueno haciendo arquitectura, pero socialmente decía, pues ¿quién soy yo para decir que soy bueno para hacer esto? Claro. ¿Y quién soy yo inclusive para pensar que pudiera ser admitido en una universidad tan grande? Okay. Y cuando me dice, a ver, enséñame tu portafolio, y se lo empiezo a enseñar, me dice, Mau,
Tienes todo para... Oye, está perfecto, ponte a estudiar para los exámenes que se tienen que hacer y tal. Entonces ahí empezó otra vez como a despertar en mí de, oye, sí se puede, güey, o sea, échale ganas, o sea, Puedo ir ¿quién te dijo que acercándome a ese no? objetivo. Sí, ¿quién te y dijo ese que sueño, no? claro. Entonces ahí ya empecé como a empezar a tratar de constantemente ganar más confianza en mí y decir, oye, sí se puede. Y sí se puede, y sí se puede. Y fue algo Y que con empezó miedo, porque con supongo miedo que siempre. también tenías miedo. Sí, el miedo yo creo que es parte el nervio, todo. de empezar. Claro. ¿Y cómo te diste cuenta, Mau? O sea, creo que este punto de la vida en el que dices, voy a empezar a creer en mí, y cuando realmente empiezas como a ser consciente de creer en ti, creo que, o sea, como el universo te va abriendo las puertas de que, ok, tú crees y vienen como todas las oportunidades así en uno mismo. Entonces, tú recuerdas ese sentimiento de decir, o sea, fue De este ese momento. momento. O sea, fue el momento, por ejemplo, con este chavo platicando, o cuando te llegó como toda la parte de esto de irte a estudiar a una universidad. O sea, que digas, ¿dónde fue? O sea, ¿dónde fue donde realmente sentí que ahí fue un momento importante? Yo creo que son varios momentos. O sea, decir que es uno es, a lo mejor no. Okay. Pero, por ejemplo, este fue un momento en donde pues una persona que se dedicaba a aceptar o a probar los portafolios y que viera el mío y me dijera así, que yo creo que tú como emprendedor o como chavo, pues vas sabiendo para qué eres bueno y para qué no eres bueno. Claro, sí. Pero hay algo que te limita a decir o que no sé qué es, que dices, no, pues no soy tan bueno. Y necesitas a lo mejor escucharlo de alguien más. Sí. Entonces, por eso digo que a lo mejor son varios momentos. Y con él me pasó eso y dije, bueno, pues sí soy bueno y a lo mejor sí podría ser admitido en esto. Me falta pasar los exámenes y tal. Pero luego en otras situaciones, por ejemplo, me pasó con después si adelantamos el tiempo, me pasó con con la primera maestría que hice, que tenía que ver con creatividad. Pues yo lo veía imposible, o sea, era una maestría bastante compleja, aceptaban a pocas personas, yo ya había intentado de alguna manera aplicar a la primera generación y no había quedado. Entonces, el haber sido aceptado en la segunda promoción que tenían, pues vuelves a decir, oye, pues no estoy tan güey, o sea, sí puedo con esto. Soy capaz, claro. Entonces, yo creo que son ciertos momentos, creo que no deberías de necesitar de alguien que te reconozca, para que te reconozca. Pero yo creo que es algo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, algo natural, que si necesitas como que ese empujoncito. Sí, y no debería de ser, pero no entiendo por qué venimos arrastrando a lo mejor eso, que son cosas de cómo somos educados, bajo qué esquemas. Pero también que empieza y que no nos han enseñado que el reconocimiento para que venga al exterior es porque tú te reconoces en el interior. Y como tú dices, tú venías como con esta carga sintiéndote el síndrome del impostor, que tampoco habías reconocido realmente tu capacidad y tu habilidad hasta que alguien dijo, hey, voltea, sí lo eres. Total, pero porque yo venía aparte arrastrando Soy arquitecto. O sea, yo decía, yo tenía un limbo profesional de qué soy. Porque pues estudié arquitectura y... Pero hago esto, pero la verdad me apasiona esto y quisiera involucrarme en esto, entonces... Se te empezó a abrir así toda tu creatividad. Porque a lo mejor hay una persona que va con el rumbo normal de que está bien, que estudia una carrera, me preparan otra cosa y pues te vas validando, te vas dando ese conocimiento, ese reconocimiento de, oye, sí soy bueno para lo que hago. Claro. Pero yo estaba como en esa búsqueda de decidirlo soy, todavía. O qué quiero ser, o qué me gusta, o qué me hace vibrar el día a día. Entonces... Sí, fue un cúmulo de cosas o de momentos que hicieron que empezara a creer más. Perfecto. Y yo creo que la culminación de esta validación fue cuando me gradué de la primera maestría. Okay. O sea, me acuerdo que terminé mi proyecto, presenté y todo. Me acuerdo que íbamos de regreso en el metro con mi esposa y ahí fue cuando dije... Primero me cuestioné por qué hice esta maestría. ¿La hice para tener más credenciales y validar mi capacidad y talento? ¿O la hice verdaderamente por esta intención de crecer y de aprender? Y dije, bueno, pues sí la acepté. Sí hice la maestría porque me interesaba el programa, porque si no me hubiera ido a la de arquitectura de la escuela rimbombante, porque... Pero me hacía esa pregunta constante porque dije, ¿por qué en mi mente se ponen estas ideas de estudiar a lo mejor en escuelas o con personas reconocidas? Y no sabía si era un tema de validación de credenciales o de verdaderamente adquirir el conocimiento y crecer como profesional. Que era lo que te jalaba más. Ajá. Que al final, bueno, son dos cosas. O sea, estudias, sí, por prestigio. Y que en algún momento se juntan, ¿no? O sea, las dos opciones están bien. Sí. No está mal una más no está mal, pero... Te complementan. Ajá. Sí. Pero ese momento... que a tu edad ya te cuestionabas eso. O sea, de que, a ver, ¿qué es lo que me está... realmente jalando? Ahí fue, yo creo que cuando me gradué, o sea, cuando presenté y todo, aplausos, me fue muy bien y tal, y venía ya en el metro, íbamos a ir a cenar, pues para festejar,
Y me hice esa pregunta y creo que estaba ahí platicando con mi esposa. ¿Y qué te contestaste, Mau? O sea, en ese momento, ¿qué fue tu respuesta Ese de verdad de tu corazón? O sea, yo creo que ahí se me pone la chinita porque ahí fue cuando me liberé y dije, eres bueno, güey, o sea, confía en lo que haces, eres bueno, pues siempre vas a poder aprender, pero fue como un decir, todas las cosas que haga a partir de este momento van a ser por mera pasión, o sea, ya no te Claro. si cuestiones. necesitas una credencial Sí o no. más Y o me un lo voy a reconocimiento creer, del o sea, exterior. Sí, y me lo voy a creer y eres bueno y no, pues, no vas a ser el mejor siempre, o sea, pero trata de serlo, entonces ahí fue como... Y disfrútalo, porque luego también entre el nervio, entre la duda, se nos pasa el tiempo, ¿no? Eso que dices es clave porque ahí fue el momento en donde ya disfrutaba, pero de repente venía el síndrome del impostor y me Claro, bajoneaba sí, y tal. Y ahí anda uno. Pero a partir de Sí. ese momento fue cuando dije a disfrutar. Todo lo que haga a Claro. partir de este momento es disfrutarlo y Wow. tal y aprender. ¿Y tu esposa? ¿Qué tan importante fue el apoyo de ella también? Porque creo que es un punto. Bueno, ella todos los días me dice ya que no se te ocurran más locuras, por favor, porque yo voy embarrada en esto. Súper importante. O sea, al final ella así, pues duré 10 años de novio con ella. Wow. Entonces ella ha estado desde que estaba graduándome, desde mi primer Todo el proceso. proyecto. No, pues Entonces, le ha tocado todas. yo creo sus que para ella ocurrencias. decir, este güey como que no define qué quiere ser o qué quiere hacer, pero siempre ha sido súper Qué apoyo. padre. O sea, yo creo que Sí, sin muy ella, importante. pues no Sin ella no estaríamos aquí, ahora sí que... no estaríamos aquí. Platicando. Seamos honestos, seamos sinceros y agradezcámosle que tuvo Esa tuvo su paciencia apoyo también. y paciencia para Aparte, una vez- tratar de entender, ¿no? sí, y fíjate que esto no lo entiendes hasta que pasa el tiempo, pero una vez me tocó, me acuerdo, ver un TED Talk de una chava que escalaba. Y me acuerdo que va a sonar bastante emocional o cursi lo que voy a decir, pero me acuerdo que estaba viendo todo, pero ella culmina con una frase que decía que cuando tú llegabas a la cumbre, si no tenías con quién compartir el éxito, pues no se disfrutaba. Claro. Y yo empecé a llorar. Entonces decía, muchas de las cosas que he hecho, Claro. las he hecho como solo, tal, y el tenerla a ella al lado decía, oye, pues estos logros los comparto contigo Son y compartidos. son súper buenos. Y Y ahora con tus hijos sí, no, también. ya se suma Sí. más gente y, Sí, claro. y se vuelve, pero por eso Qué cuando me padre. preguntabas al inicio del emprender acompañado solo, pues acompañado, porque Acompañado. pues solo a quien Sí. ¿Con quién abrazas. compartes la cumbre? Sí, Ahora sí. claro. Con quién compartes ideas y te das empujón, porque como que ya tenemos que platicar. Todo lo que se nos ocurre, todo lo que sentimos, tenemos que estarlo compartiendo. Y qué padre que llegaste a ese sentir. Sí. Sobre Ese todo descubrimiento. reconocerlo, o sea, reconocer que si llegaste a la cumbre, a tu cumbre, o sea, no la que te impusieron los demás, Sí. no la que tenías que seguir porque la sociedad te lo dijo o porque eras un arquitecto en ese momento o lo que sea, sino que tú decidiste subir tu cumbre Sí. y tú decidiste con quién compartir estando en la cima. Entonces, creo que esa parte es también el tema de ser emprendedor. O sea, ser emprendedor es escoger tu cumbre, seguir tu camino y reconocer que pues no va a ser fácil. No, O sea, nada fácil. nada fácil, pero que entre más pasión tengas y entre más reconozcas lo capaz que eres, vas a llegar más rápido a la cumbre, acompañado. Totalmente. Y al final, ahorita hablaban del miedo y hablaban de elegir las cumbres. Yo creo que lo importante aquí es seguir con esa motivación, o sea, porque puedes emprender 200 veces y el Sí. chiste es que no te derrotes, o sea, al final yo creo que el emprendedor nato, somos guerreros de ahí va otra vez Claro. y ya se me ocurrió otra cosa y es como volver a empezar, o sea, puedes pasar por este pico de emociones en donde llegas, tal, se baja y la verdad es que la mayoría de las cosas a veces no se consolidan o no funcionan. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo sabías, porque bueno, has hecho varias cosas, entonces, ¿cómo sabías en qué momento, sabes qué? Esta idea, sí, fue muy loca, ya la hice, ok, no está funcionando. ¿Qué pasó con Mau en ese proceso de descubrir, de satisfacer ese gusto, esa idea que tú tenías, pero de a la vez decir, no es por aquí ni modo, lo dejas a un lado y continúas con tus mismos sueños? Yo creo que hay diferentes maneras o me ha pasado de diferentes maneras, o sea, hay veces que estás tan casado con una idea que no la quieres matar. Sí. Hasta que se muera Sí. sola, Hasta dices. que se muera sola. Bueno, está Pero yo bien. creo que, yo creo que el tiempo también te va diciendo, bueno, ya para aquí, o sea, esto no jaló y también es súper sabio Sí te ha saber. pasado. Sí, claro, muchas veces. Incluso con ideas que crees que ya están muy consolidadas,
pues tienes altos y bajos, entonces yo creo que todos los días estás emprendiendo y estás viviendo esa montaña rusa y si ese día acabas bajoneado y que no funcionó y no se vendió, no hizo esto, pues al día siguiente te levantas otra vez con esta misma vibración de emoción de... Claro. Otra vez. Y yo me lo he programado de esa manera para disfrutarlo y entender el proceso que es arriba abajo. Claro. O sea, no todo es, pero... Y nunca es abajo siempre y nunca es arriba siempre. No, o sea, y que todo pasa, o sea, son aprendizajes. Cada que Sí, vamos subes subiendo... y bajas. Perdón. Sí, no te preocupes. Entonces es parte de... Y si te preguntáramos así, súper honesto, y tú le preguntaras a Mauricio, ¿qué es lo que te mueve hoy por hoy para seguir emprendiendo y para seguir escogiendo tu cumbre y para seguir acompañado y seguir como en esta creatividad y curiosidad? ¿Qué se contestaría Mau a sí mismo? Qué buena pregunta. Yo creo que conforme creces y vas avanzando, pues van entrando diferentes factores y jugadores a la escena. Hoy tengo 2 hijos y aunque suene muy como trillado, cliché, son una motivación. O sea, al final pesa a veces te vas y siguen dormidos y regresas y están dormidos. Y ahorita en este momento de mi vida pues tengo un emprendimiento en el que me estoy dedicando, apoyo en otro tipo de emprendimientos, estoy estudiando una segunda maestría. Y hay momentos en donde estoy tan agobiado y digo, ¿en qué estoy metido? ¿Por qué me estoy metiendo? ¿Vale la pena el dejar a los niños aquí? Trato de ser un papá sumamente presente, que son mi prioridad, informarme y tal. Entonces, mi esposa, que está siempre ahí apoyando. Hoy lo que me mueve es sí disfrutar y ser feliz. O sea, el éxito para mí no es económicamente ahorita hablando. O sea, porque creo que en esta montaña rusa de emprender, pues hay mucha... dificultad, hay mucha soledad, hay mucha, incluso hasta ansiedad y cosas Estrés mentales que a veces no hablamos o no decimos, pero que se viven. Y luego llega a la casa y eres papá y todo lo que traes acá de estrés. Entonces... Sí, déjalo a un ladito. Sí, yo creo que yo veo a mis hijos y la verdad que siempre me pregunto, digo, espero que lo que estoy haciendo valga la pena en algún momento y que la repercusión sea con un papi te amo. Sí. De mi hijo. Y se acabó. Y eso es... va bien. No, Papi, estoy orgulloso de ti. Sí. Y que en algún momento estoy segura, porque sí pasa, de que en algún momento tus hijos te van a decir, ay papá, es que esto lo aprendí de ti. Y se va a sentir bien padre. Espero que ya algo marque ahí. Sí, lo vas a ver que sí. Eso es bien bonito. Y tan por seguro que también, aún así que tus hijos están pequeños ahorita, todo ven, todo escuchan, todo sienten y están conscientes de muchas cosas. Entonces, creo que este rol que estás jugando como papá y como emprendedor y como compañero de trabajo y como amigo y como esposo y también como ser humano, va a tener una repercusión positiva en ellos. En el sentido de entender que les estás dando lo mejor de ti y que les estás enseñando también que escojan sus cumbres y que vas a estar ahí con ellos, ¿sabes? Acompañándolos también y van a estar muy orgullosos de ti, como tú de ellos. Espero. Oye, Mau, una pregunta que tengo es, para ti, todo lo que has hecho, porque has estado como que en el mismo camino, y qué padrísimo, porque no a todos nos pasa que desde tan jóvenes tenemos como que ese objetivo súper claro, a veces nos desviamos y vamos, venimos. ¿Para ti es perseverancia o terquedad? ¿Cómo lo puedes catalogar? ¿O ambas? Yo creo que es ambas, o sea, al final es el estar siempre intentando, o sea, es estar. Como te digo, no es fácil y como no hay un manual para emprender, no te dicen, oye, paso número 1, hay que hacer esto, paso número 2, hay que hacer el otro. Y si te pasa esto, vas a hacer esto, y si sientes... Entonces, y si sigues en el 2, en el 2. Sí, entonces yo creo que es la pasión, o sea, al final de cuentas, yo todavía sigo ahí con esa duda de si el emprendedor nace o se hace. Yo creo que en mi caso, pues no vengo de una familia en donde haya visto eso como tal. Yo creo que naciste. Entonces, yo me muevo por esa parte de terquéale a lo que te hace vibrar. O sea, si hay esa idea me está haciendo vibrar y algo está. Y cuando no te haga vibrar, ¿por qué? Claro. ¿Y por qué no te hace vibrar? Y ahí es donde puedes matar la idea o no. Y ser realista, que a lo mejor no es por ahí. Y también, y darle vuelta y sale. Exacto. Pero si no lo intentas, pues nunca te vas a dar cuenta si iba por ahí o no. Entonces, y que hoy yo creo que la idea, que si yo regreso el tiempo y a lo que me dedico hoy, o el emprendimiento que tengo hoy, lo hubiera cuestionado
cuando estaba por graduarme de arquitectura, no le hubiera dado por ahí ni de chiste, o sea... No. O a lo que he estudiado ahorita últimamente, digo, ¿cómo llegué? Caí en esas disciplinas nuevas de conocimiento. Y no, fue esta serendipia de vamos a encontrarnos y vamos a dejar que el flujo de la vida nos lleve a donde te tenga que llevar. Oye, tengo una duda y porque, pues bueno, vuelvo a repetir, conocemos algunos proyectos que has hecho, pero sé que hay muchos más, que cada vez me entero de más. Entonces yo te quiero preguntar, y para que los que nos están escuchando también sepan, ¿cuál ha sido la ramificación de todos tus proyectos? O sea, no sé, arquitectura, alimentos, que les puedas compartir, porque a veces, como decíamos al principio, o sea, decimos, no, es que soy arquitecto y ahí me tengo que quedar, ¿no? Yo creo que si lo pusiera en una línea del tiempo, me formo como arquitecto, emprendo como arquitecto, empiezo a curiosear con la gastronomía de una manera un poquito más, no es profesional, pero más formal, de tecnicismos y tal, y entender. Sí duró unos 4 o 5 años con el emprendimiento de la arquitectura, a la par hacía otras cositas y me iba, pero al final toda esta formación que tuve, cuando entró a la universidad, doy clases, me empiezo a preparar, empiezo a descubrir nuevas disciplinas, y en ese momento fue cuando nace una idea que no viene de mí, viene de un compañero, un buen amigo, que curiosamente, esta es la segunda vez que me invitan a un podcast, tercera. Siempre que voy a hablar, hablo con él por WhatsApp inesperadamente, pero este chavo nos presenta una idea que cuando nos la presenta a mí y a mi novia, yo dije, esto no jala y esto no se puede. Está muy loca. Pero dije, a ver, ¿cómo podría el diseño o la creatividad hacer que esta idea fuera real o funcionara en Monterrey? Entonces ahí fue donde empezó a poner a prueba todas estas herramientas de design thinking, la arquitectura, el cursito de gastronomía. La curiosidad. La curiosidad. Empezamos a gestar, que fue una idea que se gestó entre 3 personas. Claro. Cada quien tenía a lo mejor su rol o función. Yo estaba más en la parte creativa. Hice muchas cosas de manera empírica en donde no tenía ni idea de cómo era el manual para hacerlo. Pero hoy esa es la idea de la cual sigue viva, me dedico a ella. Y sí funcionó. Sí funcionó, sí, estamos a punto de crecerla. Esta idea fue polémica, nos ayudó a estar 2 veces en Shark Tank. Aprender ahí que Shark Tank para nosotros fue un aprendizaje, porque esta idea no surge de la necesidad de hacer dinero, surge de la necesidad de curiosear y experimentar. Sí. Entonces nosotros... Que eso es muy importante. Súper. Sí. Y creo que eso es como la bandera de un emprendedor. O sea, realmente llevar tu idea o tu proyecto de emprendimiento a trascender de una forma que impacte positivamente, más allá de tener dinero o más allá de generar un recurso financiero. O sea, cuando eso lo tiene, como lo dices tú, el emprendimiento hasta brilla por sí solo. Y ahí, yo creo que ahí por eso empieza esta cuestión de naces o te haces, porque luego yo me cuestiono, bueno, el que no nace, a lo mejor busca un fin económico y no tanto pulir una idea, una pasión que verdaderamente tiene. Y con este emprendimiento yo creo que fue un aprendizaje muy grande, porque nunca nació como vamos a hacer mucho dinero de esto. Claro. Nació como oye, si hacemos esto y si hacemos esto. Sí. Entonces estuve bien interesante, porque este emprendimiento al final de cuentas, que tiene que ver con la gastronomía y con la creatividad y con el comportamiento del humano, si yo hubiera sacado el manual del deber ser del emprendedor y de los negocios, no había ni siquiera un estudio de un business case, no había nada. Claro. Era meramente pasión y curiosidad. Y cada vez nosotros nos íbamos emocionando, porque decíamos, oye, si ahora le dices a la gente que haga esto para recibir su producto o tal, no, ¿cómo crees? Eso a la gente le va a molestar. Y pegado. Y funcionaba. Entonces nosotros íbamos estirando esta liga, y ahí fue cuando dijimos, oye, si está padre, está bien. Ocurrencias sí jalan. Pero luego viene la parte interesante, sí. O sea, porque yo seguía en esta vibración y emoción de como todos los emprendimientos que tenía, pero cuando ya le agregabas factores reales de adulto, de pagar impuestos y de tal, de y que nóminas, los números cuadren, exacto. Pues empiezas a perder un poco el alma. Claro. Entonces yo creo que es bien importante que sí, pues
sí tienen que ir las dos cosas de la mano, tanto la económica y tal, porque al final pues no vas a vivir Sí, de la pasión y no, la claro. emoción. Y que es un negocio, o sea, también... Es un negocio, O sea, claro. no podemos Es un olvidar esa negocio. parte, es cierto, Pero es un que no negocio sea tu objetivo Claro. principal. principal. Y eso yo creo que hace la diferencia, que al final a nosotros no nos movía eso, sino la curiosidad. Cuando viene Shark Tank la primera vez, pues sí te piden, oye, evalúa la empresa y los números. Fue la primera vez que sí nos sentamos a hacer todo en Claro, desorden. preparar todo. Y dijimos, oye, esto tiene algo, ¿no? O sea, nunca hemos invertido, no hemos hecho esto, no el otro, está funcionando. Y ya, al final se hizo muy mediático y tuvimos la fortuna o la oportunidad de regresar. ¿Al cuánto tiempo regresaron? Nosotros fuimos temporada 1 y regresamos temporada 3. Wow. Muy rápido también. Sí. Y nos ayudó mucho. Fue una plataforma que a mí me gusta mucho, la verdad, ese formato. Porque creo que en México vemos muchos emprendedores ahí queriendo hacer cosas. Claro. Y tener esa plataforma, independientemente de que si hagas una negociación o no, pero tener esa visibilidad, te da un boost de energía que te ayuda, pues, a seguirte preparando. Y a tener más meterle. confianza en ti mismo, en decir, wow, Sí. o sea, si estoy dando Pues esos llegué aquí, o pasos, sí. claro, sí. Algo tiene que funcionar y sobre todo también el alcance, porque también entiendes que tu idea sí puede impactar a las personas. Sí. O sea, de alguna u otra manera, Sí. creas esa conexión, como dices tú, humana en el, esto les puede gustar, o sea, esto les está gustando, esto tiene un porqué más fuerte. No, y yo creo que aparte de eso, que es que esto te llena y te valida a lo mejor como emprendedor, hay una parte que no se conoce, que es la parte de todo el hate. Y hoy en tiempo de redes sociales, Claro, sí. Claro. todos tienen mejores ideas que tú, yo lo hubiera hecho de esta manera. Pues no hay un manual. Sí, Y a no. ver, como siempre he tratado de decir, no creo que los emprendedores hagamos las cosas con tal de hacerlas mal. Todos lo queremos hacer de la mejor manera. Desconocemos muchas veces, pues sí. Pero nadie va y emprende con déjame hago mal esta receta o déjame hago mal el empaque. Aparte, bien para quién y mal para quién. Yo siempre he dicho, o sea, cada quien lo ve desde su perspectiva. Pero no tienes y- alcance Exacto. con el hate hasta que te haces Claro. expuesto Sí. y lo vives y dices, híjole, esto yo no Sí. sé si quiera Vivirlo. vivirlo. Claro. Pero creo que es parte de, o sea, al final de cuentas empiezas también a También emprender. aprendes. Sí. Sí, aprendes de, bueno, esto es parte del Del ecosistema. hate Y se también ver aprende. cómo es el lado positivo, porque creo que una mentalidad que tú tienes es como ver el vaso más lleno que vacío. Entonces, supiste también aprovechar que el tema del hate o el tema de las redes sociales, tuviste el alcance de haber dicho, no, me retiro, bye, o sea, no quiero saber nada de esto, y al contrario, o sea, tú lo agarraste y lo convertiste en una fortaleza para el proyecto. O sea, realmente fue una plataforma de voy a agarrar todo esto, Sí, claro. que no me sirve, en teoría, y boom, o sea, fue una explosión total e increíble Sí, claro. de cómo convertiste eso. Que ahí creo que lo que dices es estar bien alerta de las señales que están sucediendo para aprovecharlas a tu favor. Entonces, Claro. este emprendimiento que tiene que ver mucho con la creatividad, hoy siempre que vamos a generar una idea nueva es ¿cómo se haría esta idea de la manera correcta? Pues así. O Ok. sea, estructurada. Estas son nuestras reglas de lo que no podemos hacer. Claro. ¿Por qué? Porque así nos forzamos un poquito a salir de la caja, pero por ahí va. O sea, al final es... Y que esa creatividad, porque, bueno, igual lo voy a compartir un poco, cuando estabas creando alguna idea por ahí, nos sumamos como para también aportarte y decías, esto no lo quiero, pero quiero todo lo que pueda salir de este momento, justo así como dices. Y cuando lo pensábamos y estábamos explorando todas estas ideas, realmente es algo que no se dice, o sea, y que pasa, y que es verdad, y que no solo la vive el emprendimiento o tú, sino mucha gente. Sí. O sea, estas cosas que no se hablan, no se dicen, son también las que conectamos como con esta verdad cruda. Todo lo que hay detrás de... Totalmente de acuerdo. Y que el hecho de que no se hable o el hecho de que se ve mal o que se ve con morbo y cuando lo ves como hasta con cierta comedia o con cierta tinte como de humor, también hasta te ríes de decir, es que esto es cierto. Claro. O sea, te cae el 20 de yo lo he vivido. O sea, haces una conexión muy intensa como con ese tipo de, digamos, forma de comunicar que tienes, el proyecto y tú. Y creo que eso es bien importante. O sea, al final de cuentas, pocos se atreven a hacer cosas. Y entonces, cuando pensaba en el emprendedor, pues el emprendedor es como una idea puesta en marcha, con muchos factores, miedo, incertidumbre, pero también emoción. O sea, es como un cúmulo de cosas ahí. Total. Y todos, o lo más sencillo, probablemente siempre decirte por el deber ser o por la lista o por todo esto es lo que dice el libro y vamos a hacerlo bien porque esta fórmula ya se probó. Sí. Pero siempre pensamos en cómo te haces memorable hacia la gente. O sea,
al final consumimos hoy en día tanta información y todos tratan de seguir el libro, pues te vas a perder entre las páginas del libro Claro. si sigues haciendo lo mismo. Entonces, por eso nosotros empezamos con esto. Y a veces decimos, bueno, pues no estás ofendiendo, no estás llegando hasta este punto, pero estás visibilizando a lo mejor algún tema que la gente no se atreve a hablar o no se atreve a decir. Claro, y por eso les hace ruido a veces. Y que es real, o sea, es que claro. es esa como importancia, ese clic de decir, todos lo hemos pasado, o sea, todos hemos estado también en ese punto. Y no por generalizar, pero sí, porque sí es, o sea, sí es real, Claro. es consciente y es del diario. Totalmente. Entonces, eso también te hace como conectar, como dices tú, con este sentido humano de que pues es una realidad. O sea, no todo es bonito, no todo es rosa y no es todo como diga el libro. No. Eso también, como esa capacidad de explorar un poquito más y de conectar con esa, pues también parte cruda que todos tenemos. Y atreverte, o sea, al final, creo que eso es lo padre del emprender, ¿no? O sea, dale, o sea, si ya el libro dice que esto, dale por acá, o sea, al final de cuentas, puede ser más probable que esto que se sale del libro te haga memorable y que la gente Claro. pueda hablar de ti, Sí. que irte con lo que la gente dice. Y que Entonces, puedas crear un impacto. y ya crees, ajá, entonces ahí luego se suma más responsabilidad, porque Claro. si tienes más seguidores, más visibilidad, Sí. es tener mucho cuidado con lo que sí, que no y qué postura puedes tener, pero al final es divertirte, Gozarla. hacerlo, gozarlo, o sea, si se pierde eso, No, pues ya. se acabó todo. Sí, claro. Y sobre todo alcance también, como dices, tienes tanto impacto, pero también tienes una responsabilidad. Entonces también hay que ser como conscientes de este compromiso que tienes y que tú lo tienes como muy consciente en ti como emprendedor de que hay una responsabilidad hacia Sí. afuera. Totalmente. Mau, y si habláramos así como para concluir un poquito el tema, ¿con qué te quedas? O sea, ¿con qué te quedas de haber estado aquí y como haber hecho este flashback a tu vida, de haber tocado como que estos puntos importantes en tu historia? ¿Qué sería como con lo que te quedas después de esta plática? Yo creo que el regresar, siempre que regresas al pasado y empiezas a ver todo el trayecto y toda esta historia que has hecho, en el momento presente que la estás viviendo, no eres tan consciente del momento. Y a veces te olvidas de disfrutar. Porque vas con el rush de lo que está sucediendo y tal. Y a veces hay cosas muy buenas que te están sucediendo. Pero no te sientes con esa capacidad de vamos a hacer una pausa. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos disfrutando. Entonces, ya después de que pasa, ya no puedo regresar el tiempo y la emoción de, oye, ¿qué hice? ¿No? Entonces, ahorita que regreso al pasado y escucho todo esto, pues sí, ¿con qué me quedo? De que no es fácil, que nos demos estos momentos para confiar o creer en la capacidad o el talento que tenemos como humanos y las cosas que estamos haciendo, y que no quitemos del renglón en tiempo presente disfrutar lo que estás haciendo, porque si no hay esa pasión o ese disfrute, pues no creo que tenga sentido lo que estés haciendo. Entonces, ¿con qué me quedo? Con ese recordatorio. Claro. Hay que disfrutar, hay que aplaudir también esos logros, Claro. Sí. porque no hay pequeños o grandes, y compartirlos con Con alguien. personas que amas. Sí, claro. Hoy, en Me Equivoco, Vamos a continuar con nuestra sección. Y cuéntanos una experiencia en la que pensaste que te habías equivocado, pero más bien dijiste, wow, aprendí. pero una sí bien especial, una Sí, que así digas, como que- exacto, que digas, wow, no le he contado, esta es mi primera vez que lo voy a compartir, fue muy trascendental para mí. ¿Qué sería ese momento así de, me equivoqué, pero esto fue un gran aprendizaje en mi vida? Mira, había pensado en una, pero ahorita se me vino ahorita como formular un... Es esa. Yo creía que me iba a dedicar a la arquitectura y estaba bien emocionado haciendo arquitectura, y yo tenía un ecosistema alrededor ya como muy formado con mis amigos y tal. Yo había emprendido con mis 2 mejores amigos de la carrera y no empezó a funcionar el emprendimiento. Yo llegué con la idea de emprender, los invito, y pasado el tiempo, ellos deciden sacarme de este emprendimiento. Para mí ese momento fue bien importante porque yo no peleé el quedarme o el, oigan, vamos a hablar o vamos a hacer esto. Y para mí en ese momento se había acabado todo. Dije, claro. ¿ahora qué me voy a dedicar? No soy arquitecto y tal. Entonces, sí, por muchos años yo me llegué a cuestionar si había hecho lo correcto
y no haberle terqueado más a la arquitectura. Y probablemente si hubiera hecho eso de, oye, no, oigan, recapaciten, quiero regresar, vamos a cambiar las cosas o tal, no estaría haciendo nada de lo que estoy haciendo ahorita. Claro. O sea, ahorita estoy muy pleno con lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, 2 años de mi vida sentí este tormento de por qué no lo hice, porque era volver a empezar profesionalmente. Porque en ese momento dije, se acabó la arquitectura. Y al no haber hecho ese, y a los 2 años te digo, decía, chingado, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me regresé? ¿Por qué no? O volví a empezar otro despacho porque ya iba con el momentum de la inercia de hacer proyectos y tal. Pero fueron 2 años de estar así. El primer año sí estuve muy mal, como yo creo que en depresión se me acabó todo. Y luego ya fui saliendo y el segundo año fue como esta culpa de por qué no regresé o por qué no intenté. Sí. Pero hoy es de las cosas que digo, qué bueno que no lo hice, porque si no lo hubiera hecho no tendría este emprendimiento, no estaría donde estoy. Sí, claro. Entonces... Y que también sueltas, porque el hecho de tener tantas cosas agarradas en la mano, si no sueltas y te costó al menos tu proceso 2 años, no vienen otras cosas para que las puedas tomar. Entonces necesitabas tener como esas manos libres como para poder agarrar lo que se viniera después. Totalmente. Qué padre, qué padre. Me encanta como compartir este tema de equivocaciones, porque al final son los mejores aprendizajes que nos ha dado la vida. Y la forma en la que nos dicen de frente, hey, por aquí no es, o sea, tú vas a ir para otro camino, tú te vas a desviar para otro camino, sin importar cuánto tiempo dure, pase, o sea, el proceso, pero siempre la vida es mostrándonos que por ahí... Esos son los mejores. No donde te dicen, sí escucha, pero sigue tu instinto. Total. Porque muchas veces te van a decir, eso no va a jalar y tal, la gente no tiene contexto. Y si yo hubiera seguido esos consejos, y probablemente... entran al doble los miedos y mucha gente se queda ahí, ¿no? Sí. No, tienen razón los demás y qué bonito. Todo lo que nos has contado está padrísimo y yo creo que a lo mejor vamos a grabar otro episodio más adelante. Sí, porque sé que van a seguir saliendo más proyectos y creo que entre más aprendas tú, también vas a poderles compartir más a nuestros seguidores. Entonces, bueno, pues no quisiera, pero vamos a terminar el episodio del día de hoy. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Que va a haber mucho aprendizaje, ¿verdad? Hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que es un honor. Veo lo que hacen, tengo el gusto de ver lo que hacen y... Ya porque voy a llorar. No. Y la verdad que es fascinante porque a mí me hubiera encantado tener a alguien que me ayudara o me guiara o me dijera, oye... Porque me hubiera ahorrado muchos tropiezos y muchas decepciones. Entonces, ver lo que hacen profesionalmente, digo, vale mucho la pena y creo que están trascendiendo en la vida de muchos emprendedores que a lo mejor tenemos siempre temor, miedo y tal. Y que con ese empujoncito dices, va, dale. Entonces, que te sientas acompañado. Sí, por eso. Proceso. Y que alguien te reconozca. Alguien te reconozca y confíe en ti, en tu proyecto y en tu idea. Creo que esta parte es muy trascendental, o sea... Y si igual no lo estuvimos ahorita, lo estás haciendo, ¿sabes? Como nos estás acompañando en este proceso como para que las otras personas crean en sí mismas y se reconozcan. Y gracias por compartir tu historia, estamos súper felices. Y ya porque voy a llorar. Y gracias por escucharnos y pues nos vemos en el próximo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Mau. Esto fue Emprendo, me equivoco y aprendo. Esperamos que este capítulo te haga crecer. No olvides compartirlo y seguirnos en Instagram, @emprendo, me equivoco y aprendo. Recuerda, emprender y equivocarse es parte del camino. No dejes de intentarlo. Nos vemos en el siguiente episodio.